Clase número 3. Formación congregacional. Pastores matos. Aquí vamos. El padre le dice a su hijo cómo evitar ceder a la tentación. Ahí fue que nos quedamos la semana pasada. El padre le dice a su hijo cómo evitar la tentación. Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, verso 13 y verso 14. Mire, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Solamente estamos leyendo el texto, fíjense, y nos está diciendo claro, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, en amarillo, tenemos un rayado aquí que dice, uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo desenfrenado, es atraído y seducido. Entonces, ¿por qué aquí no aparece? ¿Por qué el texto no dice cuando alguien es tentado por el diablo? Porque no tentamos el diablo. Aparentemente también tenemos nosotros una responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando estoy medio descontrolado, mi concupiscencia, mi deseo, entonces yo debo de examinarme a mí mismo y entender que está surgiendo de mí. Sí, por eso. Dios no prueba para fortalecernos, que es diferente. La prueba y la tentación es diferente. La tentación me lleva a querer pecar. El enemigo puede poner un escenario, el rabú, como dice un amigo mío, el diablo. No puede poner un escenario de lo que nos gusta, pero el deseo va a surgir de mí. Por ejemplo, una persona de ladrón, le gustaba coger lo ajeno, entra a la iglesia, aceptó a Cristo, y de pronto usted lo pone a trabajar en la tesorería, a hablar con el dinero. Qué tentación, sin formación. Usted lo está poniendo en tentación, le está poniendo en el escenario, y él te va a surgir el deseo de tomar el dinero porque está impuesto a eso. Necesita formarlo, necesita capacitarlo. ¿Está entendiendo? Entonces, Dios no prueba para fortalecernos. Las pruebas son diferentes. Pero no nos tienta para que pequemos. Son de Dios. La tentación de pecar viene de adentro, de nuestro propio deseo. Y es nuestra responsabilidad resistirla, no culpar a Dios por ella. Por eso es importante mantenerse despierto, escuchando la voz de Dios, estudiando la palabra, orando, porque si me descuido, va a surgir de mí el deseo y puedo pecar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Miren, la tentación es humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Pero fíjese, Kiara, que está diciendo ninguna tentación que no sea humana. Entonces las personas a veces creen que todas las tentaciones que vienen de parte del diablo. Y vemos a Cristo también que fueron tentados muchas veces por los fariseos, por la gente. Está allí. A Jesús no solo tentó el diablo,
por decirlo así, también lo tentaron los fariseos. Dice, y vinieron los fariseos, a le pregunta, para tentarle, la resurrección de los muertos, para tentarle, quiere decir que también la gente te tienta. Y de esa manera estamos conscientes cómo estamos caminando. ¿Se está entendiendo? Okay. De esa manera, como dice Ana Ramos, nos elevamos a un tigraje mayor. Sí, andamos entonces más precavidos y sin temor. Ay, porque el diablo está allí. Ay, porque allí está el diablo. No, yo sé muy bien que tengo batalla por la bebida. Ahora allí están bebiéndose su robo y yo no puedo ver botella porque en una vez me pongo rápido y no sé parar. Yo no voy para allá. Yo lo conozco. Y el apóstol Pablo dio un consejo así mismo a Timoteo. Cuídate de ti mismo, que haciendo eso te salvará tú y a los que te rodean. ¿Por qué a los que te rodean? Porque si usted hace que la Biblia baile, como decíamos la semana pasada en la clase, si usted obedece la palabra, que va a ser como un adorno en su cabeza, ese adorno, la gente lo va a notar. Y va a decir, esa persona es creyente. Alguien lo va a notar. Su trabajo, en su casa, alguien lo va a notar. No es que usted a todo el mundo va a hablar bien. No, jamás. Ni de ti va a hablar bien. Pero otros van a ser predicados. La Biblia va a bailar. Usted la va a hacer bailar, literal. ¿Ve? Entonces la tentación, yo empiezo a conocerme. Ah, no, pero espérate, con el diablo. ¿Y yo dónde está entonces leyendo el sueño? ¡Ay, no, el diablo! ¡El diablo! Espérate. Me voy a reprender yo mismo. Ya con esto, ya yo empiezo a dejar de escuchar el diablito. Mira, aquí tenemos dos diablitos. Un diablito desde abajo, susurrando, y el angelcito. Y que susurrando. No. Y ¿por qué mejor no cambiamos el enfoque y decimos, dame fuerza? Me siento tentado. Sé sincero. Entonces, si me cubo y digo, la culpa fue del diablo, Adán y Eva. ¿Y qué hizo Dios? Se manifestó. Y dijo, no, no, no. Por lo que has hecho, Adán, esto es lo que hay. Y Eva, tú también. A la serpiente, pues también para ti. Entonces sale de nosotros. Proverbio, capítulo 1, cómo evitar la tentación. Proverbio, capítulo 1, verso 15 y verso 19. Cómo evitar la tentación. Hijo mío, no andes. El padre dice, en el que dice el padre. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren, Joseph, hacia el mal. Escuchen, y van presurosos a derramar sangre. ¿Okay? Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es tentado, el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus opresores, de sus poseedores. El padre está diciendo, hijo mío, no ande en camino con ellos para evitar la tentación. Si yo sé que hay ciertas niñas que me pueden arrastrar a desobedecer, yo debo de examinar. Ven acá, la amistad que yo tengo con Joseph, ¿hacia dónde me está llevando? ¿A obedecer o a desobedecer? ¿A contienda o paz? Su hermano Matos, yo decidí llamar aquí. Ya tengo aquí como 6 meses, ¿verdad? Y yo decidí llamar, vamos a juntarnos. Pero me han dicho, alguien me dijo, no te apures que después que tú pases un tiempecito aquí, eso de iglesia se te va a ir. Oye, ¿me escuchó? Eso se te va a ir de iglesia, eso es ahora. Y esa persona dice que allá están todos. Y me llaman, yo, no, están sacados de mi libro. Me está diciendo que yo voy a dejar eso. Otra persona me dijo, eso me da un coraje espiritual. Oiga esto, iglesia. Voy a compartir con ustedes. Un pastor acá me dijo, esta palabra en mi trabajo. O sea, ya, si me un puertecito y vos a hablar conmigo.
Mire la tentación. Y dice, esos mensajes que tú tienes, esa prédica tuya, esa gente no está a nivel para eso. ¿Te estás escuchando? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo tú me vas a tratar a mi gente? ¿Cómo tú me vas a poner con que la gente que yo tengo allí son los más brutos que hay y no pueden aprender? ¿Qué pasa? No pasa. Pero él está buscando información. Va a buscar información de algún tema. Okay. Pero entonces lo que yo tengo allí no estaba a nivel. Yo sí estaba a nivel. Son seres humanos, lo entienden. Son personas capaces. Entonces eso me da a mí más fuerza. De decir, vamos a estudiar, vamos a aprender. Y luego, con esa formación que tengamos, allí saldrán, y aquí saldrán profesores, profesoras, porque se van a necesitar. Yo necesito que me ponga vaya a usar silla, que digo cae así, como corriente, agua. No, Gloria. Sí, porque yo necesito que entendamos esto. Necesitamos esta información, y no todo el tiempo yo no voy a hacer solo. Anadamos, Génesis. No todo el tiempo yo lo voy a hacer. Se le va a delegar Ruth y ustedes tendrán que trabajar con otros que van llegando. No, esa es la realidad. Entonces es un asunto como de ir entendiendo la visión. Y como decía la pastora en la oración, cuando cerramos, ahora los sistemas de oración que teníamos y ayuno, interesante, que aunque aparentemente no hayan dejado solo, entre comillas, humanamente hablando, no aparece nadie que diga, mira esto, por decirlo así. Pero Dios permite la cosa y cuando todo se dé, que estemos en nuestro templo, entonces allí nos diremos nosotros, fue Jehová que hizo la obra para que le demos a él toda la gloria. Pero de aquí va a salir maestro, claro que sí. Entonces, el Padre nos dice cómo evitar la tentación. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Hay personas que tienen camino torcido. Hay que evitarlo, dice Pablo, por amar al rey. Primero, dice, revisa cuidadosamente el camino en el que estás. Número 1. Y no camines por la gente equivocada. Yo voy a repetir eso. Miren, primero, número 1. Dice, revisa cuidadosamente el camino en el que estás. Y no camines por la gente equivocada. ¿Qué piensan? Hay gente equivocada. Esto suena muy parecido al Salmo capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Hay gente mala que te dan consejo malo. Y el Padre está diciendo, evita a esa gente. Evita lo que te pasa una mala energía. Se transmiten esa energía negativa y te dañan. Y como en la iglesia Camino Vivo estamos tratando este tema, que es que el que está sano por dentro no hace daño afuera, más el que está dañado por dentro hace daño afuera. Entonces, hay personas que están en malo camino, malo consejo, evita el chateo. No también como anda juntos, claro que manito, una manita, no sabe. Ay, ya me ha pasado. Joseph, ya no creo en eso. Evítalo, Joseph. No, a mí no. ¿Ok? Bien, el Padre nos está hablando. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 hasta el 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren los consejos dando la Biblia. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mírenlo, las comparaciones que hace. Justicia, injusticia. ¿Qué compañerismo tiene? ¿Y qué comunión la luz
con la tiniebla, luz y tiniebla. Eso lo combina. El apóstol Pablo en Corintio estaba enfrentando también esos problemas que también se dan en día en las iglesias, porque lo que hay también son seres humanos. Yo creo que me digan, en este tiempo hay lo que hay, que es holy. Eso dice. No somos todos santos. Holy. No, no somos todos que están santos, así que digamos que tenemos alitas. No. Pablo también luchó con eso, el apóstol Pablo. Y esto a la vez también le da un consejo a uno como líder de tener paciencia. Pero ahora en formación congregacional, que es el tema que estamos tratando aquí en esta iglesia, ¿cuál es el tema que tenemos en esta clase ahora? Formación congregacional, Juli. Entonces, mira la pregunta que está haciendo Pablo aquí, formulando esas preguntas a los corintios. ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial, que hay también otro nombre se le da al diablo, Satán, Belial, Samael, y Barán, Belzebú, todos esos nombres. ¿Qué comunión tiene? Ninguna. Entonces dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Una gente que no cree. Una gente que tú le vas a hablar de la palabra para que le escuche y obedecerla. Te dice, yo estoy en eso. ¿Qué comunión tú vas a tener con una gente que no está en eso? Que el tiempo no le alcanza. Que cuando hablas de la Biblia no saca un rato para estudiar. Ah, voy para la iglesia que ahí están estudiando. La palabra. No es saberlo con la pastora y el pastor. No es estudiar, aprender. Entonces, ¿qué comunión? Una gente incrédula no quiere nada. Que no tenga eso. No cree. Entonces, a ese tipo de personas incrédulas, ¿usted qué hace? Se pone un zipper y dice, no le voy a hablar de la palabra de Cristo. Yo he tenido que hacerlo. Hay personas que no les gusta hablar de la Biblia con ellos. Y que con otros ya yo cerré ese tema hace tiempo. No hablo de Biblia. Porque no creen. Entonces tú le quieres montar en la Biblia y se te ponen incómodo. ¿Por qué te incomoda? Algo no está bien. ¿Por qué no puede? Bueno, yo le decía a Pablo que le doy gracias a Dios, por lo menos a veces con él puedo tener aquí una conversación y los dos modificamos. Él me dice, esta presión de Rabú aprendí yo con él. El Rabú, para no decirle el diablo, le dice Rabú. Eso es de él. Ana Ramo dijo, un tigaraje mayor, se me quedó, y yo como una cosa que más o menos puedo. Seguimos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaréis y andaréis entre ellos, y seréis su Dios, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaros, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Y mira ese texto que dice ahí, que dice, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Inmundo tiene que ver con algo que era puro. Algo que es puro. Algo que es puro en su esencia. Cuando se pone inmundo es porque se ha contaminado. Nosotros, nuestra esencia, somos puros. Pero nos contaminamos con el pecado, con las transgresiones. Entonces, al contaminarnos y al ponerse mucha gente incrédulo, ya están contaminados. Entonces dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces hay que soltar lo que tenemos. No que sea enemigo. Pero para si no me están dando un buen consejo, me está llevando a la tentación, yo tengo que soltar. Y ahora, si está caminando con la multitud equivocada, terminará siendo ¿qué? Ya de nuevo, si está caminando con la multitud equivocada, elige el camino correcto, dice abajo. Ahí tienes fe,
Ay, no sé si se ve bien. Y miedo, la pastora lo vio, qué bueno. Tener miedo. Entonces, la persona que me induce al temor, a miedo, yo debo de soltarlo y entonces buscar a alguien que me meta fe, que me levante. Tú puedes, Clara, tú puedes, no, tú puedes, yo sé, tú puedes, tú puedes. Digo, ay, no, me va a pegar, hermano. Me está metiendo fe. Me está metiendo fe. Me está diciendo que yo sí puedo, que no tenga temor. Pero entonces, si me quedo y algo me está influyendo miedo, alejándome, tenga cuidado con la tentación. Hijo mío, no ande con Dios. Segundo, eso fue el primero. Segundo, no juegue con la tentación, porque la tentación siempre conduce a una trampa. Ay, no, eso no es nada. Yo voy a hacerlo. Yo voy y hago. Y eso no es nada. Eso no es nada. Y no es nada, me agarro. Mire, Proverbios capítulo 1, verso 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Si un ave lo ve a usted tendiendo una red, él no va a caer en él. Las aves saben. Ay, pues él se está haciendo eso para atraparme. Ellos no van a traer. Y da mucha puerta, es difícil. Entonces, las aves no muerden el anzuelo. Aparte en azul. Cuando pueden ver claramente la trampa. Y las personas deberían ser más inteligentes que las aves. Si usted está viendo la trampa, deberíamos ser más inteligentes que las aves y evitarlo. Para luego no tener dolores de cabeza. Lo repito de nuevo. Si usted está viendo la trampa, no quiere cambiar. Y usted está viendo claro. Está viendo que no le están edificando, sino que le están confundiendo. Pues evite eso. Evite eso. Luego llegará un momento en que cuando estemos formados, o nos sigamos formando, a todos, también, estaremos preparados para presentar defensa ante aquel que demande razón de vuestra fe y de la esperanza que hay en vosotros. Dice Pedro. Para presentar, ¿qué? Dije defensa de vuestra fe y de la esperanza que hay en vosotros. Cuando yo tengo menudo para devolver, entonces ya he madurado y puedo devolver. Entonces, ¿qué me dijiste? No sé, me dijeron en suerte, dije. Yo soy el pastor. Esa iglesia no está a nivel para escuchar ese mensaje tuyo. Digo, ¿cómo? Yo voy a pasar eso a ellos porque ellos se molesten, de una ira por dentro, creo que se creen. ¿Qué? Y se pongan a estudiar y vamos a meter mano. Se lo voy a decir. Hola. Ya yo estoy así. Así mismo. Un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Claro. Yo me hicieron eso. Oye, Kiara, vamos a demostrar que la iglesia Camino Vivo sí tiene capacidad. Y una iglesia de fundamento y que ama la palabra de Dios. Sí, estamos parando. Tercero, cuando desobedece a Dios al dañar a otros, solo te hace daño a ti mismo. Mira el tercero, ¿cuál es? ¿Lo tienen? ¿Tienen el segundo, Mayra? Y el primero, ¿lo tienen? Okay. Aquí estamos en el tercero y nos dice, cuando desobedece a Dios al dañar a otro, solo te hace daño a ti mismo. Mira el texto allí, Proverbio, capítulo 1, verso 18 al 19. Por ello, a su propia sangre ponen acechanza y a su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, la persona
que desobedece a Dios al dañar a otro, se hace daño a sí mismo. Entonces, tengo que tener cuidado con desanimar incluso a alguien que quiera buscar de Dios, tener cuidado de lo que va a salir de mi boca. Porque si yo lo estoy desanimando, en vez de decirle acércate, no, voy a la iglesia a orar a Dios, voy a estudiar. Ay, no, ay, muchachos, todos saben. No, aquí no pasa eso, aquí no. Pero son otros sitios que desaniman a otros. Eso no desanime. Pues si usted no puede, no desanime a otro porque se hace daño a usted mismo. Es una red, una trampa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por eso yo he tenido mucho cuidado y tengo un compañero amigo allá en de estudio que él empezó diciendo, no, es que ahí están predicando, eso no es eso es tal cosa. Y terminó yéndose por su sitio y algún día. Y yo le doy gracias a Dios y mi esposa está ahí que me testigo, que hemos estado sentados en muchas congregaciones en Santo Domingo, como también acá. Y yo nunca me he levantado buscando un mensaje. Yo podré profundizar o aprender de lo que yo le digo a él en ese momento, pero no me levanto con que yo me la sé toda. Ella lo sabe, que nunca le he hecho un comentario, porque está al lado mío y tenemos la confianza de hablar, y ella sabe que nunca lo he hecho. Mejor hemos añadido más cosas. Mira, ve, y esto, y también con la escuela. Oh, sí, claro, así. Pero lo que lo han hecho, yo he visto como que no, mejor desacreditan al que estudia la palabra. O sea, la gente dice, pues yo estudio tanto así, porque mira, se pone así como el rojo. Y se le ve el fuego. Y ve, yo decía, por personas así, es que maltratado a los que están más equilibrados de la mente y no se les sube a la cabeza. Sino que yo entiendo que si él va a predicar, él va a hablar desde su revelación, desde su intimidad, lo que yo le dio, yo voy a gozar, voy a coger la idea de mí. Pero no voy a decir, no, eso no. Voy a un estudio, no, yo lo doy mejor. No, a cada quien debería su momento. Entonces, cuidado con eso. Cuando desobedece a Dios al dañar a otro, solo te hace daño a ti mismo. Se devuelve eso. Cuidado con eso. No hagamos daño. Seamos la persona que construyen, que edifican, que ayudan. Sí, sí, avanza, continúa, dale. Y ya nosotros, cuando alguien lo veamos con esa mentalidad, identifiquemos entonces al tentador. El tentador. Me está tentando. ¿Sabio? Miren, usted es libre de tomar lo que quiera de la vida. Pero finalmente tendrá que pagar por ello. Y el precio que paga es más alto que el valor que gana. Termina sacrificando lo permanente por lo inmediato. Y eso es una mala inversión. Y ahí está la joven con la mano en la cabeza, para darle todo. Es una mala inversión. Usted en el momento, una persona en el momento puede ganar, entre comillas, porque logré mi objetivo, dividí, dañé. Pero al final, usted va a perder lo que es eterno por lo que es por un momento. Usted no tiene sentido ese negocio. La voz de la tentación. ¿Cómo habla? La voz de la tentación. ¿Cómo habla? Cualquiera que nos haga fácil desobedecer a Dios, ciertamente no es un amigo. Eso es mentira. Eso no es un amigo. Quien me haga desobedecer a Dios es un amigo. Entonces, no se le dice el cuento de la persona que me llama y me dice, tú me vas a dejar eso en mi iglesia en un tiempo a Dios me libre. Dios me libre. Dios me libre. Tampoco está haciendo Dios conmigo. Yo de estar muerto hace mucho. Somos mucho. Entonces, cualquiera que nos haga fácil desobedecer a Dios, ciertamente no es un amigo. Eso no es un amigo. La oferta que hicieron sonaba emocionante. La oferta. Pero solo lleva al desastre. Sí, porque hay oferta. Ofrecimiento. Si yo hay quien consigue, dejando que yo no pueda.
Yo me digo, estamos diciendo, pero no estamos en eso. Estamos en eso. Lo que entra, sí, lo pagamos con el trabajo. Ya, nos sentimos. Mire, Proverbio capítulo 1, verso 11, la voz de la tentación. ¿Cómo va? Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Vamos a acechar, ven con nosotros. Vamos a poner una acechanza final. Y tú, ven con nosotros. Esa es la voz de la tentación. Ese no es un amigo. Ese es el tipo. Dice Pablo. Es el Ramón. Entonces, exacto. Ese no es un amigo el que cualquiera que no haga fácil desobedecer a Dios, que me invita a desobedecer. No. Si dijeren, ven. Si dijeren, también son, ven con nosotros. Tranquilo, que somos de nosotros, nadie lo va a llenar. Eso va a ser de nosotros, eso es lo que nosotros somos la turma. No, está bien eso. Entonces al inocente, sin motivo, vamos a echar, vamos a le dando al que no sabe. ¿Quién no sabe nada? Y yo me pongo de acuerdo. No, eso no está bien. Eso habla de que yo estoy dañado por dentro si hago eso. La voz de la tentación. Tentación. Recuerden que hablábamos de la tentación que tiene que ver con nuestra propia concupiscencia. Aquí no habla del diablo. Ya, yo estaba hablando de la tentación y yo me he hablado del tipo. No me estaba el tipo. Si no lo menciono, pues a veces algo me dice, pero no lo mencionaba. Voy a hablar que sale con la propia concupiscencia. Y por ahí usted escucha personas predicando que reprenden, que mientan en 10 palabras, 8 van entrando al diablo. Y que hijo del diablo, y que el diablo, y que esto, y que el diablo. No se conocen, andan sin dirección, están en una religión y todo lo están espiritualizando, llevándolo a un ser que está peleando con Dios, como que yo tengo una guerra con ese tipo. Pero aquí la Biblia nos está mostrando de que la tentación surge de nuestra propia concupiscencia y que la tentación la ponen las personas también. Y me está diciendo que evite ciertas personas porque me van a llevar a desobedecer a Dios. Así. Entonces, Proverbio capítulo 1, versos 12 y 14. Los tragaremos vivos como el Seol. El Seol no es el infierno, el Seol es solamente la tumba. Oh, ¿ok? Seol no es infierno. Seol es la tumba donde van los muertos y se mueren, se muere hoy, se te pierde, meten ahí. Ya, punto, ese es el Seol. Y entero, como lo que caen en un abismo, como lo que caen, como. Está diciendo que va para el infierno, eso es un como de conversación. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo, echas tu suerte entre nosotros, tengamos todo una bolsa. Esa es la voz de la tentación que me invita a pecar, que me invita a desobedecer a Dios. Qué trágico que un grupo de personas realmente encuentren el placer al hacer el mal. Qué trágico eso, ¿eh? Y cuán tonto de ellos de pensar que su botín satisfaría su deseo. O sea, que lo va a satisfacer. Eso sería tonto pensar. Pero qué trágico que personas encuentren el placer haciendo el mal. Que se sientan bien haciendo el mal. Dañando a otro, hermano. Eso es algo tremendo. Da pena que nosotros no seamos personas así. Yo lo digo. Rechazaron lo tesoro eterno de la sabiduría. Rechazaron los tesoros eternos de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Temor a Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué es la sabiduría? Ok. Entonces, la palabra de Dios, el temor a Dios, que la sabiduría viene siendo
la organización del conocimiento que yo tengo, que es la palabra Hotman. Entonces, cuando una persona tiene los conocimientos organizados, él sabe cómo va a actuar. Es como decía la pastora, si usted compra ese televisor y desde que llega lo conecta y le empieza a dar todos los botones, la va a desconfigurar. Si mira el manual, ahí hay intrusión y va a empezar a ver todos los beneficios que tiene la pantalla y todas esas cosas. Entonces, es así mismo la sabiduría viene a organizar el conocimiento que yo tengo para luego aplicarlo. Fíjense que dice a organizar el conocimiento. Quiere decir que la sabiduría, Génesis, es una organización de la mente. Y recuerden que en la clase le decía pasada que las mujeres, y ponía mi esposa de ejemplo, cuando iba a Santo Domingo, yo duraba un mes y pico y que limpiando la casa, y cuando ella llegaba botaba todo y me decía, mira cuánto polvo hay allí. La mujer tiene como esa sabiduría para organizar las cosas. Por eso lo digo, para que puedan entender, porque lo viví. Entonces, la sabiduría es la organización del conocimiento que yo tengo y luego se lleva a la práctica lo que yo sé. Entonces, esa es la idea. Rechazaron los tesoros de la sabiduría. Hay gente que rechaza eso. No quieren nada que tenga que ver con el orden. Y no estamos organizados, muy orden. Ese orden. Hablan del fuego, del pa. Y que recojan la silla y que no me digan nada, que me instruyan. No. Entonces, la sabiduría viene a organizar. Yo siento a Dios aquí. La sabiduría es como una mujer. Una mujer a mí no me puede decir a mí, bueno, agarrado, te voy a dar de ejemplo. Me decía, mira, la casa que la estamos remodelando, ¿verdad? Su casa. Y yo me decía, hay un desorden en esa casa, porque es mujer. La esposa mía, toma la infección con estas oraciones que la limpio hoy, es verdad. Limpia la sala, la sala hoy y mañana otra vez, brum. Entonces llegamos a las 12 de la noche, 11 de la noche. Y es una ponca, pon funda. No. Y me dice, tengo una depresión porque es que la limpio hoy, mañana otra vez se viene. Y bueno, una mujer, usted sigo organizado a la mujer. Ya como decía, hay un reguero en esa casa. Mira, esa cocina que está terminando, gracias a Dios, porque la sabiduría, el orden, tiene que ver con eso. Tú caminas mejor. Pues contar todo eso de alborotado en una habitación y usted va caminando y tiene que pasar a mover la basura a un lado, es incómodo. Si apaga la luz se cae. Hay personas que apagan la luz y está todo organizado y ellos caminan al oscuro. No puedo orinar. Porque no saben. Entonces, la sabiduría no es una utiliza. Eso es entonces la iglesia no puede trabajar sin la sabiduría. No es un asunto de hacer la guerra a nadie. Muchas veces se toman decisiones que no es para hacer la guerra a nadie, sino hay que buscar una manera de organizar y que luego podamos sacar el mejor beneficio o provecho de lo que la sabiduría nos permitió hacer. ¿Lo agarró? Muchas veces se hacen organizaciones, se organizan ciertas cosas, se hacen cosas en la iglesia, y luego uno viene otra vez como a organizar de nuevo. ¿Cómo uno puede equivocar? Vamos a buscar manera de ver cómo hacemos las cosas mejor. Y uno empieza como a poner ficha, y a veces la ficha la pone en un lado y hay que moverla de nuevo. Pero no es por hacer la guerra a nadie. No es nada personal. Es que estamos buscando la manera de que las cosas funcionen con sabiduría, con orden, y que luego cada quien funcione en el área donde Dios le llamó. Lo agarró. Proverbios capítulo 3, verso 13 y verso 16. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Fíjense, está ligado sabiduría, inteligencia. Tiene que ver, pues, aquí. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Diga lo que era sabiduría. Más
preciosa es que la piedra preciosa. Y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Todo lo que pueda desear no se puede comparar. Largura de día está en su mano derecha. Y en su izquierda, riqueza y honra. Y hay tantas cosas que hablan de ahí. Pero nada, no quedamos en la sabiduría. Mire que no se puede comparar con nada. No, porque tú sabes. Te vamos a conseguir para el de peso, ¿verdad? ¿Qué está eso? Vale, para acá. No, no, porque yo prefiero quedarme con el orden y no estar en desorden ni con la mente mal. Ustedes como la Biblia no va hablando, recuerden que la Biblia es parte de la... ¿Quién se acuerda? Decíamos que el proverbio es parte de la... que está en el Antiguo Testamento, de la es... Toda escritura es inspirada. Entonces, el proverbio pertenece a qué libro o a cuatro testamentos. Al Antiguo Testamento. Estamos en Proverbios capítulo 3, verso 13 y 16. Está hablando de la sabiduría y esto es inspirado por Dios. Quiere decir que esto es palabra de Dios. No es un asunto que a Salomón se le ocurrió porque él era el más inteligente y puso eso allí. No, fue porque Dios inspiró esto para el beneficio de todas las generaciones. Que busquemos la sabiduría que nos ayuda. Mire, Proverbios capítulo 16, verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro apreciado, que oro preciado. Adquirir inteligencia vale más que la plata. Ay, pero eso no es con inteligencia. Eso es que te tanto día tanto. Háblame del fuego. Háblame de irme para el monte. Pero la Biblia te está diciendo, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces la gente está buscando mucho la plata. Y si no me invitan en tal sitio porque no dan una buena ofrenda, yo allí voy. Los hacen muchos predicadores. Allí hay mucha iglesia, mucha gente, ahí van a dar una buena ofrenda. Pero le invitaron a una iglesia que hay pocas personas, ahí mandan un escudero. Porque son expertos. Y tú no le puedes decir nada a ese tipo de predicadores, apóstoles, predicadores, pastores. La iglesia grandota tiene 2,000 miembros, ahí van ellos. Hablar nada muchas veces. Nada, cuando tú te sientas escuchando, tú dices, wow. Nada. Ahora, hay 10 miembros, mandan al escudero. Vaya. Y que me la dieron cuenta. Sí, vamos a estar aquí, puse en el caso de Grego, decirlo por el un aplauso a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Puede levantar la mano. ¿Ok? ¿Se está entendiendo todo? Sí. ¿Se está entendiendo todo? Digo yo. ¿Ok? La voz de la salvación. ¿Cómo habla la sabiduría? Oigas, la voz de la salvación. ¿Cómo habla la sabiduría? Vamos a ver. Mire cómo habla. Vamos a ver cómo habla la sabiduría. Mire, es una fuerte voz que todos pueden escuchar. Vamos entrando casi a evangelito, eso no da tiempo. Es una fuerte voz que todos pueden escuchar. Así habla la sabiduría. Mire, Proverbio, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Esto es Biblia. Aquí damos Biblia. La sabiduría clama en las calles. Apunta esta palabra calle. Alza su voz en la plaza. Clama en los principales lugares de reunión. Acá. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría clama en la calle.
Mira que desorden hay ahí, la gente caminando, envuelto en sus cosas. Hay un revuelo, dicen. Mas, sin embargo, la sabiduría está clamando en la calle. Miren, ¿lo cambio o está copiando? Clama en la calle, no, hombre. Entonces, ¿por qué decíamos la semana pasada que debemos de obedecer la palabra y que ella se va a convertir como en un adorno en nuestra cabeza y como un collar en nuestro cuello, como dice Tito, ¿verdad? Capítulo 2, verso 10. ¿Por qué? Cuando yo entonces salgo a la calle y yo estoy definido y estoy claro, porque me formaron mis líderes, y cuando yo salgo a la calle ahora a dar de esa sabiduría, a clamar en las calles, a hablarla, a organizar los que están desorganizados, es un poquito complicado porque hay un desorden allí afuera. Pero entonces la iglesia debe estar organizada, tener sabiduría, inteligencia, para poder transmitir la enseñanza a aquellos que están sedientos. Lo agarró. Ya, lo agarraste. Ah. Ok. La sabiduría clama en las calles. Miren, a través de la creación, recuerden que estamos tratando, miren, la voz de la salvación, cómo habla la sabiduría. Entonces dice ahora, a través de la creación habla también. Salmo capítulo 19, verso 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche, clamará, ok, noche, declara que. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche, declara que sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces la sabiduría de Dios salió por donde? Por toda la tierra. Pero por toda la tierra salió su voz. Ok, miren. Romanos capítulo 10, versos 17 al 18. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17 al verso 18. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te va a aumentar la fe? El oír la palabra de Dios. ¿Por qué los estudios bíblicos son tan complicados? Y a la gente como que a veces uno lo aburre un poquito. Vamos a dar estudio bíblico, hay que entrar a la clase, vengan a la clase. Y se presentan un sinnúmero de obstáculos, intentaciones para evitarlo. ¿Ve? Para que la fe no se nos aumenta. La fe de verdad, que viene por el oír la palabra de Dios. Porque la fe se debe de aumentar en Dios. Para que no haya temor. Mire, pero digo, no han oído ante bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. La tierra, calle, plaza, de eso estamos hablando. Pero mírame, conciencia. ¿Cómo clama la voz de la salvación? ¿Cómo habla la voz de la sabiduría? ¿Cómo lo hace? Ahora mira la conciencia. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, cuando hablan de gentiles, se refiere a personas que no son judías. ¿Ok? Los judíos son una cosa. Los gentiles, debemos ser nosotros, que cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos como en parte del pueblo de Dios, que son ellos. ¿Ok? Eso aquí dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Igual ley. La ley, la Torá, el Pentateuco. Muchas veces nosotros sin saber de eso, de ley, de la Torá, la hacemos. ¿Por qué? Esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismo. Ve, ay, no puedo hacer eso. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Que te dicen no robe, no haga aquello. Sin tú saber muchas veces de Biblia, tienes el conocimiento de los mandamientos básicos que te evita problemas. Eso está en tu corazón que te dice no puedo robar, hacerlo. No, yo no puedo hacer eso, soy algo. Yo no puedo hacer tal cosa. Y cumple la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice, dando testimonio a su conciencia, la conciencia le dice si está bien o está mal. Dios tan poderoso que puso eso en el corazón del ser humano. Que aunque no tengan tanto conocimiento de la Torá, de la ley, Dios puso eso en el ser humano. La conciencia te dice cuando algo está mal. ¿Sí? Dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Hay que razonar. Cuando tú razonas, que tú piensas. ¿Qué es lo que está diciendo? Como dice Pablo, bueno, pensar, razonar, tiene sentido, no, no tiene sentido. O sea, es razonar. Nosotros a los animales no razonan. Animales, yo no sé si eso hacer caca y él la hacen de ser. Cuando no aguanta más, por fuera que va eso. Nosotros no buscamos la manera de escondernos, no seguro, abrimos el agua fría, echamos. Pero vamos al monte. Echamos gente. Sí, pero nos escondemos aún allí. Pero aún aquí lo escondemos. Usted va a un monte y usted no se pone en la calle, usted se mete por los palos más profundos. Porque usamos el razonamiento. Pues somos seres humanos. Entonces, la Biblia se razona, se piensa. ¿Qué es lo que me están diciendo? No todo el que se pague aquí, usted puede decir amén a todo. Y Dios me muestra ahora. Cuidado. Iglesia. Razonamiento. Pensar. Escuchar. Y a lo que debe, amén, decir amén, gloria a Dios. Por eso le pide alabar a Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los hombres tienen secretos. Pero la conciencia le dice cuando no está. Cuando uno está caminando mal, la conciencia le dice, no. Tengo que alinear. No, yo se le hago. Vamos. Lo que se puede saber de Dios se manifiesta al mundo perdido. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que no tienen excusa. Entonces, Dios se manifiesta a través del mundo, de las cosas creadas. No hay excusa. La conciencia lo dice. Hay un Dios poderoso. Detrás de todo este universo hay alguien que creó todo esto, este cielo, árboles, animales, todas estas cosas que hay tan chulas aquí. Eso habla son evangelización. Tiempos. ¿Qué es la evangelización? La iglesia Camino Vivo, que es una oración, va a llegar un momento que debemos evangelizar. Necesitamos entender cómo evangelizar. Evangelizar no es nada más y nada menos, de manera sencilla. Usted y yo como iglesia debemos de llevarle el mensaje a los que están allá afuera, incluso a nuestra familia, amigos. Debemos llevarle el mensaje a ellos. Eso es evangelizar. Cuando una persona se sienta a hablarle de la palabra de Dios con el objetivo de presentarle a Cristo como su Salvador, lo invita a la congregación, le habla, es con el objetivo, lo está evangelizando. Entonces, evangelización. ¿Cómo funciona eso? A pesar de que la palabra tiene que ver con el evangelista, con el que sale a la calle, con el que habla en la calle, son los evangelistas.
las misioneras que serán enviadas por las naciones. De aquí de Camino Vivo, misionera, necesitamos enviarlo. Necesitamos salir a la calle a decirle a la gente que hay un Cristo que salva, que hay un Dios poderoso que le ama. Hay gente metida en vicio feo ahí afuera, y que salen a la calle con depresión fuerte y dame la bebida, dame la droga, dame aquello. Y la iglesia no está saliendo a la calle. La iglesia está en los edificios, las luces, y en la oficina hay que hablar con el pastor. O sea, bueno, vamos a ver. La tarea de la iglesia, es proclamar el mensaje del evangelio para que todos puedan escuchar, la palabra escuchar, creer y ser salvos. Al igual que la sabiduría, debemos anunciar la palabra de una manera intransigente. La tarea de la iglesia, ¿cuál es? Proclamar que el mensaje. ¿Para qué? Para que todos puedan escuchar. Y detrás de la palabra escuchar está la palabra obedecer, exactamente. Entonces escucha y obedezco. Y le va a ir bien. Ok. Entonces esa es la tarea del creyente, de la iglesia. Proclamar el evangelio para que otros sean salvos. ¿Dónde habla la sabiduría? Evangelismo. ¿Dónde habla la sabiduría? Aquí está. Evangelismo. ¿Dónde habla? Mire dónde habla la sabiduría. Avisen cuando está en red. ¿Dónde habla? Vamos a ver a dónde aquí habla. Vamos a ver. ¿Dónde habla? Sí, porque hay personas que entienden. A Jesús sabe, entonces me voy a encargar de darle encima a Jesús. No, ya no está claro. Está aquí. ¿Y qué predicar y alguien hablarle? Vaya ya, no estamos en vicio. Y vaya y dígale a la que está engañar la droga, a veces se ve el trabajo. Bajo un tiempo aquí. Mire, en las concurridas calles y lugares públicos, donde las personas ocupadas se reúnen para ocuparse del negocio de la vida. El mensaje de la verdad de Dios está hecho para el mercado, no para la torre de marfil. Entonces, muchos nada más se han enfocado en la torre. Entonces, aquí estamos dando formación en la torre, en el templo. Nos formamos cuando salimos a la calle, como lo hacemos muchas veces Camino Vivo, que salimos a la calle, entonces salimos más preparados, más armados. ¿Me están entendiendo? Mire, debemos compartirlo, el mensaje, al frente de las calles ruidosas. Proverbio capítulo 1, verso 20 al 21. Clama la sabiduría en las calles. ¿Ve? No estamos inventando nada. Es que está allí. ¿Dónde clama? ¿Dónde clama? En los lugares públicos levanta su voz. ¿Dónde levanta la voz? Oh, clama en las esquinas de la calle, en las esquinas. Ahí debe de clamar la sabiduría, el orden de la que tenemos. 149 intenciones. Clama en las calles. Clama en las esquinas de la calle, transitadas. Miren cómo dice. A la entrada de la ciudad, razona. Ve, allí piensa. La sabiduría incluso fue a la puerta de la ciudad, donde los líderes estaban negociando asuntos oficiales. No importa dónde esté la gente, en azul, necesitan escuchar el llamado de la sabiduría. No importa dónde esté la gente, necesitan escuchar. Pero si no hay quien le hable, ¿cómo escucha? Entonces, una responsabilidad que tenemos de poderle decir a alguien, Dios es bueno, Cristo te ama,
Él te puede ayudar. Porque ya usted tiene una sabiduría, un orden, y usted le puede decir a aquellos que están sin Dios, sin esperanza en ese mundo, en la sequía, Dios te puede ayudar. ¿A quién habla la sabiduría? Tengo una pregunta. A 3 clases de pecadores. ¿A quién es que le habla Dios? La pregunta, ahí está ahí un equipo. ¿A quién será? Está pensando. ¿Quién es que le habla la sabiduría? Habla en la calle. ¿A quién es que le habla? Vamos a ver. También la Biblia lo muestra aquí, específicamente. Aguanten lo que se siente. Ahora se la están dando un minuto. Es una ventaja de estar en presencia, de que así. Si no había hecho así, o si no, en los sueños. Algo que viene, acuérdense, claro, ya lo vamos. Pero tenemos mucho apellido. Miren, a 3 clases de pecadores. Miren, los 3 clases de pecadores, que habla seguridad, ojo. A 3 clases de pecadores. Número 1, dígalo conmigo. Los simples. 2, los burladores. Burladores. 3, los tontos. Bien, ven la muchacha aquí con la gente. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? La joven, mira. ¿A quién habla? A 3 personas. ¿Lo tienen? No. Ok. El segundo lo tiene. ¿Lo tienen ya? Ok. A 3 clases de personas habla sabiduría. Recuerden que hablamos de la calle. Esos son los lugares donde ella vaya. Ahora necesitamos saber a qué tipo de personas que habla. ¿Cuáles son esos pecadores específicamente? Pues vamos a identificar quiénes son los simples, quiénes son los burladores y quiénes son los tontos. Porque también la sabiduría clama en la calle, pero ¿a quién le habla? También lo dice. O sea, no es que anda hablando ese loco. Él ya también tiene un orden en la Biblia. O sea, Dios, un Dios de altura. Dios es de altura. Su Señor también tiene altura. ¿Ya? Entonces, Él te dice cómo tú te vas a conducir. Mira que la jovencita. Proverbio, capítulo 1, verso 22. ¿Hasta cuándo simple amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ojo, en este versículo mismo tenemos los tres pecadores. Tenemos a los simples, tenemos a los burladores y tenemos a los insensatos o a los tontos. Ahí están los 3. Ese versículo es clave. Ahí están los 3. Entonces ahora te vamos a identificarlo. ¿Ya? También. Mire, número 1, los simples. Son personas ingenuas que creen cualquier cosa, pero no examinan nada. Son crédulos y fácil de descarriados. Ellos son personas que no cuestionan nada. El simple. El simple, no razona nada. Son ingenuos, son fáciles. Son crédulos que lo creen todo. Todo lo que dicen, amén, 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 amén. Ellos están, amén, bueno, así es, predican, gloria a Dios. Porque son simples, todos lo creen. Cuando llega entonces una persona que piensa un poquito y razona, a ese tipo de personas que están acostumbrados, que le aplaudan todo, entonces te ven a ti como que tú eres muy incómodo. Porque tú razonas. Y dicen, porque tú razonas. Cuando tú razonas en un lugar, tú eres incómodo. Entonces, no podemos ser de lo simple. Vamos a ver ese tipo de personas allá afuera que todos lo creen, tienen un sancocho. Proverbio 1, capítulo 1, verso 14, verso 15. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos toda una bolsa, hijo mío, no ande en camino con ellos, aparta tu pie de su vereda. Entonces, el simple son los que entran en este tipo de cosas, que le hablan algo y se van de una vez. Entonces,
Si una persona es simple, cuando le digan algo, él no va a razonar. Si él razonara, le dije, ¿y por qué no está diciendo la palabra? ¿Por qué Ana decirme esto? ¿Por qué Ana viene a mí a decirme esto? No, no tiene sentido. Porque de que no, de que no. Cuestiónese que le dicen, pregúntese. No sea simple, no crea todo. Ni a mí me crea todo. Miren, dos, los burladores. Creen que lo saben todo. Y se ríen de las cosas que son realmente importantes. Sí, porque los burladores son así. Mira, para examinarte. Mientras que el simple tiene una mirada en blanco en su cara, el burlador lleva una burla. El burlador cree que se lo sabe todo. Eso, serio. El burlador se la sabe. Así mismo. Entonces, me avisan para cambiar. Ok. Dice, sigue. Burladores. Proverbio 1, verso 21 al 24. Clama en los principales lugares de reunión, de sabiduría, en la entrada de la puerta de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simple amaré la simpleza? Le dice. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces, los insensatos son los tontos. No quieren saber de nada que tenga conocimiento. Volveo a mi ignorante. Volveo a mi reprensión. Pero llaman que vuelvan a escuchar y a que aguanten la reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. Cuando ellos se vuelvan a Dios y escuchen la reprensión, entonces el Señor le hará saber su palabra. De lo contrario, no va a saber nada. Por cuanto llamé y no quisiste oír, le llama la sabiduría. Vamos a estudiar, vamos a esto. Ay, no voy a escuchar, no voy a oír. Entonces dice Dios, por cuanto llamé, ¿quién está llamando a la sabiduría? A estudiar, a preparar. Y uno dice, no voy a oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese. O sea, Dios viene hablando de aquel tiempo que se las intentó la apóstol. Entonces tenemos los blindados. ¿Hola, tres? Ya estamos. Los tontos son personas que ignoran la verdad porque son aburridos y testarudos. Los tontos están quillados, molestos. Ahora, ya está guapo. Están molestos. Ya saben, son. Dice, su problema no es un bajo coeficiente intelectual, o sea, no que lo conocen los tontos, o una mala educación. Oiga, su problema es la falta de deseo espiritual de buscar y encontrar la sabiduría. O sea, es que no tienen deseo. El tonto muchas veces es educado, pero no tiene deseo de la cosa espiritual para nada. Tú le hablas a él de cualquier otra cosa, él está contento, se le va todo. Como hablábamos, le menciona la casa de Alofonte, la casa de Alofonte, y él se pone activo. No es broma. Creo que es entonces, el tonto no es una persona con un coeficiente intelectual. O sea, él conoce en lo que no tiene interés por las cosas espirituales. Eso es lo que es el tonto. Mire aquí. Los tontos disfrutan de su insensatez. Se sienten bien. Mira lo que hay aquí. Ya, te voy a cerrar. Mira lo que hay aquí. Ya se lo. Déjame aquí lo que está. Mira aquí. Los tontos disfrutan de su insensatez, pero no saben lo tontos que son. La perspectiva de los tontos es puramente materialista y humanista. Odian el conocimiento, número uno, y no tienen interés
en las cosas eternas.